Le presentamos A través de la Biblia. Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Cristo censura a los fariseos por su manera de observar el día de reposo. Jesús escoge a 12 apóstoles. Jesús sana a los enfermos. Las bienaventuranzas. Cómo hemos de amar a los enemigos y las buenas obras como fruto del oír de la palabra de Dios. En este extraordinario capítulo 6 del Evangelio según el Dr. Lucas, veremos que la primera parte de este Evangelio es muy similar al relato de los otros Evangelios que llamamos sinópticos, es decir, los que presentan un resumen más o menos cronológico sobre la vida de Jesucristo, o sea, los Evangelios escritos por los evangelistas Mateo y Marcos. Tenemos, por ejemplo, el caso en que Jesucristo expone su actitud en cuanto al sábado. Y fue precisamente en cuanto a esto que sus enemigos se declararon abiertamente en su contra. Desde entonces en adelante, intentaron matarle debido a su actitud y sus acciones en cuanto al sábado. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 6 de Lucas. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En estos primeros 5 versículos tenemos el incidente del día de reposo cuando sus discípulos recogían espigas y las frotaban en sus manos para separar las semillas del tamo y la paja y luego comían los granos. Los fariseos inmediatamente interpretaron esto como el trabajo de trillar en el día de reposo, lo cual era prohibido según la ley. Bueno, no consideraron que estos hombres tenían hambre, ni que estaban siguiendo al Señor cuando costaba bastante seguir al Señor. Llegamos entonces al incidente que también ocurre en un día de reposo. Es el caso del hombre paralítico que aparentemente fue colocado en la sinagoga en un día sábado para ver si Jesús lo sanaba. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 6 de Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Podría hasta asegurarle, amigo oyente, que aquel hombre con la mano seca fue introducido en la sinagoga por los enemigos de Jesús precisamente para tratar de ponerle una trampa. Pero lo que hicieron en realidad fue lisonjear a Jesús en una manera maravillosa, pues por su acción revelaron que creían que Jesús podía sanarlo. ¿Y sabe usted lo que pasó? Pues Jesús lo sanó. O sea que esta fue una ocasión en que los enemigos de Jesús estaban en lo correcto. Ahora, cuando Jesús sanó a este paralítico, inmediatamente usaron la ocasión para acusarle diciendo, hizo esto en el día de reposo. Y créame, amigo oyente, según lo que dice aquí el versículo 11, y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas dice que conjuraron su muerte desde allí en adelante. Y ahora llegamos a una sección del Evangelio según San Lucas, que algunos creen relata los mismos acontecimientos en porciones paralelas en Mateo y Marcos. Pero nosotros creemos que no es así. Y más adelante le explicaremos por qué creemos que esto es algo totalmente nuevo, algo que no se incluye en los relatos de ninguno de los otros evangelistas. El asunto principal es la elección de los 12 apóstoles. Usted recordará que hace poco mencionamos que Jesús se encontró con sus discípulos. Él los conoció por primera vez en su viaje a Jerusalén. Mejor dicho, allí conoció a algunos de ellos, y entonces, en otra ocasión, Jesús, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, les pide que le sigan y que sean sus discípulos. Pero ellos aparentemente volvieron a la pesca.
El Señor entonces vuelve a llamarlos, y según lo que leíamos en el capítulo 5, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Llegamos ahora a la escena que el Dr. Lucas describe aquí en el 6º capítulo. Todos estos hombres que han sido llamados están con Jesús, y él procede entonces a la tercera etapa de la elección de los apóstoles. De entre todos estos discípulos, nuestro Señor elige a 12 hombres para servir como apóstoles, y estos 12 hombres son los mismos que también son mencionados por Mateo y Marcos. Al entrar ahora en el estudio de este pasaje, leamos los versículos 12 y 13, pero pasemos por alto los versículos 14 al 16, ya que contienen una lista de los 12 nombres. Los versículos 12 y 13 dicen, «En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». Consideramos que el versículo 12 es extraordinario, pues revela que hasta el propio Señor Jesucristo consideraba de suma importancia pasar toda una noche en oración a Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque tenía ante sí la responsabilidad de elegir a 12 de estos hombres para que fuesen sus apóstoles. Y notemos que aún así, aún después de pasar toda la noche en oración, en el momento difícil, todos abandonaron al Señor Jesús y que uno le traicionó mientras que otro le negó. La lección importante aquí para nosotros es que los hombres de Dios siempre son elegidos por Él. Es verdad que candidatos hay muchos, pero considere usted lo que dice Juan 15:16. «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía en cuanto a esto, «Estas palabras de Juan 15:16 me han dado muchísimo consuelo y aliento. Cuando el Señor me llamó, yo era un cajero en un banco, y nunca siquiera soñaba que algún día podría ser predicador. El hecho es que yo despreciaba y tomaba en poco a los predicadores. Así es que puedo decir que, en el caso mío, decía el Dr. McGee, no fui yo quien le rogó al Señor para que me llamara a ser predicador, sino que Él me llamó a mí. Y por eso siempre me he sentido bien en cuanto a esto, pues si el Señor me llamó, entonces Él es responsable. Yo no le llamé a Él, fue Él quien me llamó. Y esto es maravilloso. El Señor dice, ustedes no me llamaron a mí, sino que yo los he llamado a ustedes. Y a mí me gusta esto, concluía el Dr. McGee. Ahora dicen que la doctrina de la elección es algo que debiera infundirnos temor. Sin embargo, en realidad es una verdad que nos trae gran alivio y consuelo, si comprendemos lo que realmente significa. El Señor creyó esencial y práctico pasar toda la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Y creemos que así también los hombres que son elegidos para la obra del Señor deben ser elegidos sobre la base de mucha oración. Debemos estar seguros que sean los que Dios elija. El manto de Elías no cayó por casualidad sobre Eliseo. Cayó providencialmente según el plan de Dios. El proceder hoy en día que la Iglesia emplea para elegir a los hombres de Dios está muy alejado de las normas de Dios. Seguimos nuestros propios presentimientos y consideramos nuestros deseos egoístas. Usamos las varas de medir humanas en lugar de la vara de medir de Dios. Debemos pasar tiempo con Dios en oración antes de hacer las decisiones. Como dijimos, no vamos a leer los versículos 14 al 16, porque contienen la lista de los 12 discípulos que ya hemos visto en estudios anteriores. Pasemos entonces al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 6 de Lucas. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, tome nota que eran multitudes las que fueron sanadas en esta ocasión. En los tiempos de nuestro Señor, literalmente fueron miles los sanados. No había nada de teatro que hacen los que se hacen pasar por sanadores divinos hoy en día.
Allí no había la formación de filas, ni el dar de una palmadita a este, ni el pasar la mano sobre el otro, ni el hacer que las personas cayeran hacia atrás o hacia adelante. Los que el Señor sanó, amigo oyente, no tenían que hacer nada. Nuestro Señor aún los sanaba desde lejos. Nos gustaría ver a algunos de estos curadores modernos sanar a enfermos desde lejos. Les sería posible desocupar los hospitales. Pero aquí tenemos la declaración categórica del Dr. Lucas de que Cristo sanó a las multitudes. En cierta ocasión, durante su pastorado, el Dr. J. Vernon McGee ofreció $100 a cualquier hombre o mujer que pudiese pasar adelante y substanciar el hecho de que había sido sanado por uno de estos curadores. Cierto día vino un hombre insistiendo en que él debía recibir el dinero. Dijo que su madre había sido sanada hace 50 años cuando vivía en otro estado de los Estados Unidos. El Dr. McGee le preguntó a este hombre que si un médico había examinado a su madre antes y después de su sanidad. A lo cual el hombre respondió que sí, que un médico la había examinado antes y después. Entonces el Dr. McGee le dijo, «Vamos pues a conseguir una declaración de este médico». Pero el hombre dijo que aquel médico había fallecido ya hacía unos 50 años. Amigo oyente, permítanos decir que el Señor no sanó así. Las sanidades que el Señor hizo eran genuinas, y tenemos la declaración del Dr. Lucas para verificarla. Claro que sí creemos en la sanidad divina. Lo que no creemos es en la sanidad de aquellos que se hacen pasar por sanadores divinos. Lleve usted, amigo oyente, su problema directamente al gran médico. Él es el mejor médico que usted puede consultar. Es más, es un médico que no le enviará una cuenta. Llegamos ahora al pasaje que muchos llaman el Sermón del Monte, pero que en realidad no es el Sermón del Monte. Recuerde usted que según el versículo 17, este sermón fue predicado en un lugar llano, mientras que el Sermón del Monte fue pronunciado en un monte, tal como lo relata Mateo. La analogía entre el contenido de este sermón y el sermón en Mateo indica que el Señor repitió sus enseñanzas muchas veces. No nos hace tanta falta una armonía de los evangelios como el establecer un contraste entre los evangelios. Lo extraordinario en cuanto a este sermón en Lucas no es su semejanza, sino su desemejanza al sermón que hallamos en Mateo. Lo notable son las omisiones, inclusiones, bienaventuranzas y ayes, actitudes y juicios que el uno incluye mientras son excluidas por el otro y viceversa. Bueno, comencemos ahora la lectura de este sermón leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 6 de Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre». Hasta aquí, el contenido del sermón en el llano es bastante semejante al sermón del monte que aparece en el Evangelio según San Mateo. El Señor dio las mismas enseñanzas en muchos lugares, pero en forma diferente. Empezando con el versículo 23, veremos que se presenta un nuevo pensamiento. Leamos el versículo 23. «Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas». Este versículo habla en cuanto a la manera en que los hombres reciben a los profetas de Dios y su actitud hacia ellos. El verdadero profeta habla de parte de Dios y es perseguido. El falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. El verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila que mira más allá de las cosas que se ven a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los versículos 20 al 22 que leímos hace un momento hablaban acerca de los pobres, los hambrientos, los débiles, los que son odiados, reprendidos, considerados como desechados y llamados malos. Todo lo que se necesita hacer es mirar al Antiguo Testamento para ver que esto es verdad. Y es verdad también en nuestros días. El hombre que predica la palabra de Dios va a tener dificultades. Si no tiene dificultades, algo anda mal. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer,
Podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a ellos. Leamos de qué se trata en los versículos 24 al 28 de Lucas capítulo 6. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Notamos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán muy bien. El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará así. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular o muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo. Puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Retornaremos en nuestro próximo programa. En la continuación de este estudio del Evangelio según San Lucas, es nuestra oración que el Dios viviente inunde su alma de sus ricas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los falsos profetas, y decíamos que el falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. Pero el verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila, una confianza que mira más allá de las cosas que se ven, que mira a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer. Podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. Y leímos los versículos 24 al 28. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a repasar una vez más estos versículos. Leamos entonces los versículos 24 al 28 de este capítulo 6 de Lucas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Encontramos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán bien. El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular, muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo. Puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Continuamos hoy notando también lo que dice este pasaje en cuanto a los malhechores que son ricos. Es muy poco lo que se dice hoy en día en cuanto a los ricos impíos. Pero el Señor tuvo mucho que decir en cuanto a ellos en las Escrituras. Dice Él aquí en el versículo 24, «Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo». Parece que todo el mundo está en busca del criminal pobre, aquel que robó unos 25 pesos, una prenda de ropa o un anillo. Sin embargo, creemos que los impíos pobres no son tan peligrosos como lo son los impíos ricos. Es que los ricos sin Dios le dan cierto encanto a la impiedad, y creemos que hoy en día hay más hipocresía entre los ricos que entre cualquier otro grupo de personas. Están dispuestos a pagarle a un profeta falso para que predique en la iglesia a la cual asisten. Son dueños de la iglesia y de la propiedad. Ninguna iglesia que es poseída por los ricos tiene la fama de ser una iglesia realmente evangélica. Generalmente, el pastor de una de estas iglesias no es un pastor que predique el evangelio. Ahora, puede ser que haya ciertas excepciones, pero si las hay, no las conocemos. En la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, por ejemplo,
Hay una iglesia que lleva el nombre de un hombre muy rico. Es una iglesia que no permite que un predicador evangélico predique en su púlpito, porque el verdadero predicador evangélico tendría que condenar a este hombre rico, igual como Santiago los condenó en el capítulo 5 de su carta, versículos 1 al 3, cuando dijo: «Vamos ahora, ricos, y orad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Nos preguntamos, amigo oyente, ¿cuándo será que los creyentes en Cristo van a despertarse y reconocer el hecho de que esos políticos ricos solo les están echando míseras migajas de sus mesas a los pobres? En realidad, no tienen ningún interés en los pobres ni en la cuestión de los derechos civiles. Todo lo que quieren es guardar sus riquezas y gozarse de ellas en su egoísmo, y para lograrlo están dispuestos a dejar caer unas migajas a los pobres. En cuanto al asunto de los derechos civiles, no me interesa a mí el color de la piel de un hombre, sino el color de su corazón. Amigo oyente, ¿ha sido lavado su corazón en la sangre del Señor Jesucristo? Si ha sido lavado, entonces es mi hermano. Yo voy a vivir con Él por toda la eternidad, y es mejor que yo comience a aprender a vivir con Él ahora mismo, aquí en la tierra. Puede ser que una persona sea de la misma raza que yo, que el color de la piel sea igual al mío, que hable el mismo idioma que yo hablo, pero si su corazón aún está envuelto, está sumido en las tinieblas del pecado, lo siento mucho, amigo oyente, pero tengo que decir que tal persona no puede ser mi hermano. Pero permítame añadir que, por otra parte, si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, si sus pecados han sido lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, si esto es así, entonces esta persona es verdadero hermano mío, sin importar el color de su piel, la forma de sus ojos o ninguna otra cosa por el estilo. Quizá esto que estamos diciendo le parezca algo revolucionario, y en realidad lo es, pues es lo que Cristo mismo dijo. Y mi hermano, si usted está dispuesto a seguir a Jesucristo, tendrá que vivir una vida revolucionaria, una vida totalmente contraria al rumbo que lleva este mundo. En nuestra vida, hemos conocido a muchos que han dicho que estaban siguiendo a Jesús, pero la evidencia de sus vidas indican que realmente ni se han atrevido a seguir al Señor. Pues si le estuviesen siguiendo, habrían experimentado todo tipo de aflicciones y pruebas. Leamos ahora lo que dice Jesucristo en este capítulo 6, y creemos que usted concordará en que estas palabras disiparán cualquier capa de hipocresía que uno tenga, y revelarán la verdad sobre el estado interno de cualquier persona. Por ejemplo, considere usted lo que dicen estas palabras que aparecen en los versículos 29 al 38 de este capítulo 6 de Lucas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay muchos que dicen que están viviendo según el Sermón del Monte, y que creen que no tienen necesidad de un Salvador, pero su hipocresía se expone a plena vista a la luz de estas enseñanzas del Sermón del Llano, como pudiéramos llamarlo, que aparece aquí en este capítulo 6 del Evangelio escrito por el Dr. Lucas.
Tenemos también a los que están tan dispuestos a criticar a los demás, los que tratan de esconder sus propias faltas, llamando la atención hacia las faltas de otros. Estas personas están muy dispuestas a plegarse a demostraciones públicas, a gritar consignas y proclamas contra esta o aquella injusticia. Pero cuando estas mismas personas tienen que afrontar una decisión que afecte su propio bienestar, es muy raro que sus hechos respalden sus dichos. En cuanto a este tipo de hipocresía, escuchemos estas palabras candentes del Señor Jesucristo en los versículos 39 al 46 de este capítulo 6 de Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estamos de acuerdo con usted en que este mensaje que estamos dando hoy no es uno de los más populares. El ministro de una iglesia que persigue la buena acogida general no es un ministro que se atreve a mencionar el pecado. Algunos pretenden usar los giros del psicoanálisis para explicar la extrema perversidad del pecado. Describen el pecado como una reliquia de una jungla teológica. Tratan de decir que el pecado no es un crimen contra Dios. Y son muchos los predicadores modernos que tienen miedo de decir que Dios odia el pecado y que Jehová es un hombre de guerra. No es suficiente, amigo oyente, lisonjear al ego, felicitar la soberbia, consentir al pecado con una sonrisa, ni tratar al cáncer del pecado con una crema de belleza. El pecado no puede curarse con una prescripción filosófica que es atendida por los placeres del mundo. El único lugar a donde uno puede acudir es al pie de la cruz. Allí, amigo oyente, Dios no le dará un simple masaje o algo que le hará sentirse mejor, sino que Dios le operará empleando una cirugía mayor y le hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Amigo oyente, este es el mensaje que tenemos aquí en el Sermón del Llano. Es un mensaje que se complementa con el Sermón del Monte y es un mensaje que el Señor dio muchas veces. Notemos ahora que el Señor concluye esto con una parábola que también incluyó en el Sermón del Monte. Leamos los versículos 47 al 49 de este capítulo 6 de Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y ahora, amigo oyente, preste mucha atención. Voy a decirle lo que este pasaje me dice a mí. Este pasaje me revela que soy pecador delante de Dios, y en verdad me presenta tal cual soy, quitando todo encubrimiento. Y esto es precisamente lo que teme la multitud. El Señor Jesús revela en este pasaje que yo soy pecador y que necesito de un Salvador. Sin embargo, hay una roca sobre la cual puedo edificar, y esta roca es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amigo oyente, ¿sobre cuál fundamento está usted construyendo? ¿Dónde está su casa? ¿Está construida sobre la roca que es Cristo Jesús, o está sobre la arena?
Si a usted le es posible leer el Sermón del Llano sin darse cuenta que es un pecador perdido y destinado al infierno, sentimos verdadera lástima por usted. Sentimos lástima por el pobre rico que todavía no ha escuchado el Evangelio. Escuche usted el mensaje del Señor y póngase en la roca sólida que es Cristo Jesús. Él le salvará sin dinero y sin precio si acude a Él con fe y confía en Él de todo corazón. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas.